Muy buenas tardes. Bienvenidos a la conferencia de prensa de la Presidencia del Consejo de Ministros. A continuación, el jefe de gabinete ministerial, el señor Aníbal Torres, acompañado de los ministros de Estado, informarán de los alcances de la reunión sostenida con el presidente del Congreso y los integrantes de la mesa directiva. Señoras, señores periodistas, como es de conocimiento público, el presidente de la República solicitó al señor presidente del Congreso de la República para establecer una reunión a fin de encontrar puntos de consenso para superar la inestabilidad política que vive el país. El señor presidente del Congreso, a su vez, comunicó al Ejecutivo que la reunión sería en el Palacio del Legislativo. Nosotros, por disposición de nuestro presidente, Pedro Castillo, no tuvimos ningún inconveniente para concurrir. Se llevó a cabo esta reunión, también como es de conocimiento público, esta mañana. En esa reunión, el presidente de la República, después de una conversación, presentó al señor presidente del Congreso un documento denominado Consenso por el Perú, en donde se plantean algunos ejes que nos servirían de base para resolver la mencionada inestabilidad. Como sabemos, y es de conocimiento público, por ya mucho tiempo el país vive una inestabilidad política. No a partir de este gobierno, sino con mucha anterioridad. En 5 años tuvimos 5 presidentes y un cierre del Congreso, lo cual es sumamente grave para que pueda existir estabilidad económica y en todos los otros aspectos en el país. Esa inestabilidad se debe a 2 elementos, que son la vacancia presidencial por incapacidad moral y la cuestión de confianza. Eso es lo que ha generado la inestabilidad política. Y hemos hecho presente eso a la mesa directiva del Congreso, en el sentido de que termine este gobierno en el 2006, o como pretende un sector del Congreso adelantar las elecciones, o como se pretende que termine de otra forma por el consabido golpe que ya se sabe y que ya es de conocimiento público, a través de la vacancia, a través de la suspensión del cargo, a través de la acusación constitucional o a través de la renuncia. Son conocidos esos elementos. Por esa razón, la única forma de eliminar esa inestabilidad política es eliminando las causas, y las causas son las 2 que acabo de mencionar. Y hemos presentado un proyecto de ley al inicio de este gobierno para que el Congreso debata esta ley, cosa que todavía no se ha hecho. Eso en cuanto a la inestabilidad política, no me voy a extender mucho, esta es una conferencia de prensa, lo vamos a hacer muy sintéticamente, Pero también hemos hablado allí con relación a la lucha contra la inseguridad ciudadana. La inseguridad ciudadana, para combatirla, por supuesto, no le compete al Ejecutivo, a través del Ministerio del Interior. Ahora, en los lugares donde hay emergencia, el Ministerio del Interior, o sea, la Policía Nacional auxiliada por las Fuerzas Armadas. Y también se requiere de que trabajen conjuntamente con la Policía Nacional, la Policía Municipal, el llamado Serenazgo. Pero ellos no tienen armas. Por eso es que hemos presentado un proyecto de ley para que se discuta en el Congreso la posibilidad de que la Policía Municipal
tenga armas no letales. Y eso debería también pues debatirse en el Congreso. Igualmente hemos presentado un proyecto de ley para que en las motos no vayan 2 personas, sino una sola, porque como vemos frecuentemente, todos los días, los asaltos se producen, ¿no?, por 2 personas que van en una moto. No para que la prohibición sea a nivel nacional, no, porque nosotros conocemos perfectamente que en algunos lugares del país la moto es el principal vehículo, ¿no?, que utilizan las personas para movilizarse y para transportar su carga, sino para que la policía, ¿no?, en determinado lugar, en determinados momentos establezca, ¿no?, cuando una persona o una sola persona debe ir, ¿no?, en una moto, hecho que consideramos que se debe debatir. Igualmente, sabemos, ¿no?, dónde se venden los celulares robados, dónde se comercializan estos bienes, y eso constituye delito de receptación. Igualmente hemos presentado un proyecto de ley para que se agraven las penas, porque las penas allí son muy bajas, no disuade. Entonces, para que se agrave las penas del delito de receptación y nadie pueda comprar o vender un objeto robado, como es, por ejemplo, un celular. Igualmente, a todos nos consta cómo hay ciudadanos que agreden a la autoridad, agreden al policía, ¿no? Y de otro lado, cuando hay un enfrentamiento entre el delincuente y el policía, si el policía hace uso de su arma y por supuesto causa daño al asaltante, ¿no?, al ladrón, el policía inmediatamente es procesado. Allí sí la Fiscalía y el Poder Judicial actúan rápidamente. Esa situación tiene que cambiar, porque todos los ciudadanos estamos en el deber de respetar a la autoridad. Entonces hay que reforzar también la posición de la policía. Eso entre algunos medios que se tienen que adoptar para establecer la seguridad ciudadana. También hemos señalado un tercer eje, la reactivación e impulso al crecimiento económico. No puede haber crecimiento económico con una enorme inestabilidad política. La inestabilidad política la tenemos que resolver. Lo tenemos que hacer por el bien del país, ¿no? Aquí, deponiendo banderas, la única bandera tiene que ser la bandera del Perú. Y eso debemos resolverlo. Y entonces, allí tenemos que incentivar, promover el crecimiento económico. Mediante varias medidas, el Ministerio de Economía está trabajando varios dispositivos legales, creo que 15 en total, que se van a presentar y que deberían ser tratados con prioridad en el Congreso de la República. También hemos presentado un proyecto de ley para destrabar más de 1.800 obras que se encuentran paralizadas por la corrupción, paralizadas mediante los arbitrajes. Hemos presentado ese proyecto para destrabar eso, a fin de que no se haga una liquidación de la obra y se establezca cuánto se ha avanzado para continuar con lo que falta a fin de terminar esa obra. Y eso es absolutamente necesario, ¿no?, que el Congreso de la República lo trate lo antes posible, porque eso va a beneficiar a todos los peruanos, absolutamente a todos los peruanos. Porque ¿cómo crece la economía? La economía crece con la iniciativa privada, pero también con la iniciativa pública. La iniciativa pública, ¿no?, o sea, la inversión pública se hace generalmente mediante el gasto público, o sea, mediante la ejecución de ese gasto en la realización de obras, escuelas, colegios, hospitales, vías de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que ahí tenemos que pedirle al Congreso de la República pues que acelere, ¿no?, la dación de esa ley. Claro que el Congreso nos ha dicho que hay, creo, 150 y tantos proyectos de leyes que hemos presentado. Ahí se han equivocado, hay un error, no solamente hemos presentado, creo, 98 proyectos de ley y la mayoría pues no están atendidos.
Y eso es lo que pedimos al Congreso, ¿no? Para que acelere. El Congreso nos ha manifestado que también el Poder Ejecutivo no regula, no reglamenta las leyes que nos ha remitido. Y en eso las críticas positivas nosotros las tenemos que escuchar y tenemos que acelerar la reglamentación de las leyes que se encuentran pendientes, ¿no?, de dicha reglamentación. Pero allí también hemos hecho presente que el Congreso de la República muchas veces expide leyes en las cuales hay gasto y el Congreso no tiene capacidad de gasto, no puede hacer eso. Y entonces el Ejecutivo tiene que observarlo cuando la ley contraviene por la forma o por el fondo a la Constitución. No podemos dar pase nosotros a una ley que contraviene, ¿no?, a la Constitución, ya sea por la forma o por el fondo. Claro que allí se manifestó una congresista, miembro de la Junta Directiva, que ellos proceden conforme a ley y explicó el proceso en el cual proceden para dar la ley. No íbamos a entrar a ese debate, no era nuestro debate, en fin, ellos tienen sus asesores al respecto, ¿no?, para verificar si se debe aprobar o no se debe aprobar una ley. Pero si es que se va a seguir dando leyes que contravienen a la Constitución, ya sea por la forma o ya sea por el fondo, entonces no vamos a poder avanzar legislativamente, sino por el contrario vamos a tener retrocesos. Claro que aquí en la reactivación económica también tenemos la segunda reforma agraria, para lo cual hemos presentado un proyecto de ley, ¿no? Tenemos, por ejemplo, también el ingreso libre a las universidades. Como un cuarto eje, nos referimos a la acción conjunta y comprometida para mitigar y contrarrestar un escenario más adverso de precios de los combustibles y granos en la economía global. Nosotros importamos maíz y trigo, que no producimos lo suficiente. Si se agrava la situación internacional, crecen los precios, afecta a la canasta familiar, entonces hay que trabajar conjuntamente ambas instituciones, en el Ejecutivo en cuanto se refiere a la administración del presupuesto de la República y el Legislativo, apoyando por supuesto con las leyes que se den, ¿no?, o que se tengan que dar con esa ocasión, para mitigar, digo, eso, ¿no?, el que los precios de los combustibles y de los granos suban excesivamente. Esto es en el caso de que se produjera esa subida. Hay que trabajar con prevención allí. Un quinto eje, la lucha frontal contra la corrupción, el narcotráfico y el terrorismo. Hemos presentado, por supuesto, también un proyecto de ley agravando las penas, ¿no?, para los actos de corrupción, tanto del corruptor como del corrompido. Y en cuanto al narcotráfico, igualmente, ¿no?, estamos estableciendo mecanismos para luchar contra el narcotráfico, porque como sabemos, el narcotráfico siempre ha sido atacado mediante la fuerza. No digo que está mal eso, pero los resultados todos los conocemos, ¿no? No hay mayormente resultados positivos, de manera que tenemos que dar un giro allí en cuanto a la lucha contra el narcotráfico. Un sexto eje, mitigar los intereses elevados de los créditos hipotecarios y de consumo. Como sabemos, ¿no?, en nuestro medio, los intereses en los créditos hipotecarios, especialmente para la adquisición de casa de vivienda, y los créditos de consumo, pues son muy caros en nuestro país, ¿no? Debido a que las instituciones de crédito, con el primer atraso del deudor, entonces ellos ya pueden cobrar 2 tasas de interés, la compensatoria y la moratoria, y a su vez permanentemente capitalizar esa tasa. Por tanto, las deudas se duplican, se triplican rápidamente. Esto es una cuestión importante porque no se puede generalmente realizar actividades económicas sin el crédito. El crédito es fundamental, ¿no? Y en cuanto a la política exterior, ¿no?, aquí tenemos a
nuestro canciller, que nos va a manifestar lo que se dijo allí en esta reunión. Sí quisiera hacerles presente que el señor presidente del Congreso de la República realizó una conversación, un diálogo muy cordial, muy sereno. Igualmente el congresista Muñante y la congresista por Ayacucho, que no recuerdo, Digna Calle, ¿no? Personas muy centradas, ¿no? Si nos hicieron algunas observaciones, por ejemplo, en cuanto a la designación de funcionarios, nosotros tenemos que escuchar eso. Nosotros no somos perfectos, hemos incurrido en errores y los hemos corregido, y no aseguramos a nadie que no vamos a seguir cometiendo errores porque, como he dicho en alguna otra ocasión, porque grafica realmente cómo es la realidad aquí en cualquier parte del mundo. Solamente Dios y los imbéciles son perfectos. Nosotros los seres humanos no somos perfectos. Nosotros somos tarea que nos vamos haciendo desde que nacemos, ¿no?, hasta que morimos. Eso es lo que tenía que exponerles, pero el señor canciller les va a exponer lo relativo a la política exterior. Muchas gracias. La política exterior refleja la política interior, y por eso la gobernabilidad democrática es no solamente una necesidad de los poderes públicos, sino también de la ciudadanía, que mediante el voto ciudadano legítimo ha entregado el poder democrático por un periodo constitucional al Parlamento y al Ejecutivo. Y en ese sentido, la conducción de la política exterior es una responsabilidad del presidente de la República en el marco de la aplicación de las leyes, pero no ajena también a la participación del Congreso dentro de sus márgenes de potestad legislativa, incluso de fiscalización y control. En particular, en la lógica de estas relaciones, el viernes 26 de septiembre yo voy a informar en la Comisión de Relaciones Exteriores, ante la invitación de su presidenta, la política exterior y la hoja de ruta del gobierno. Asimismo, la política exterior requiere de una visión multilateral, no ideologizada, sino en función de los intereses de nuestro pueblo, que significa bajo principios y valores democráticos, también políticas pragmáticas. Por eso saludamos también en su momento la decisión del Parlamento de aprobar el día de ayer el viaje del presidente de la República a efectos de poder participar en las Naciones Unidas en una asamblea anual donde no solamente son conferencias mucho menos protocolares, sino también reuniones con jefes de Estado para cerrar políticas en materia educativa, lucha contra el terrorismo, cerrar brechas sociales y otros niveles. Y en tercer lugar, esa diplomacia social lo que se busca es sea en beneficio de nuestra población. De ahí que los organismos también multilaterales con los cuales tenemos relaciones, el presidente preside la CAN pro tempore, como también la Comunidad Andina, quiero decir, va a asumir en el mes de noviembre también el Perú la presidencia de la Alianza del Pacífico, como también en el próximo tiempo también se va a asumir la organización de la Asamblea General de la OEA aquí en octubre, y más adelante también la APEC, que reúne Asia-Pacífico, las economías. Es decir, hay todo un derrotero que el presidente necesita ejercer las potestades en el marco de la ley y la Constitución para representar los intereses del país en beneficio de nuestra población, sobre todo los más necesitados. Es lo que quería mencionar, señor Premier. Gracias.